Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Novo dia raiou, a paz no coração, tudo novo se tornou, alegria e mansidão. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus eu encontrei a autoestima, o amor sem medida, e nele me salvei. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus está comigo, prossigo alegre agora, e graça salvadora, o melhor amigo. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus pensa em mim, como posso temer, com o amor sem fim, Cristo me faz vencer. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Dentro do meu coração, tudo novo se tornou, um passado de aflição, novo dia raiou. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Novo dia raiou, a paz no coração, tudo novo se tornou, alegria e mansidão. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Dentro do meu coração, tudo novo se tornou, um passado de aflição, novo dia raiou. O presidente Lula disse que conhece inúmeros chefes de Estado. Bom dia, bom dia. Ninguém se iguala a Mujica. No momento, 9 horas 12 minutos do dia 14 de maio de 2025. 14 de maio de 2025. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, árbitro. Estamos na função arbitragem internacional, justiça privada, justiça paga, na investigação de 196 países dos seus funcionários públicos em todos os poderes, legislativo, executivo
e Judiciário, todos na membresia da Assembleia Permanente que a ONU estipulou para o domínio de medidas opressivas e imorais, a perpetuar funcionários públicos ao enriquecimento ilícito de eterno e colocar a sua prole, os seus descendentes, como líderes futuros em cargos de administração destes países, quem sabe do planeta. Tudo isto foi já investigado com vastas provas e agora estamos à caça, à procura de todos estes que levaram a óbito centenas de milhões de cidadãos do planeta. Hoje, dia 14 de maio de 2025, Lula, Janja, Dilma foram expulsos, estão banidos do território da China. Não podem mais entrar na China, não podem mais entrar na Rússia. Eles estão banidos. Eles foram jogados à própria sorte e agora este indivíduo alega que está rumo ao Brasil, dizendo que vai chegar de madrugada ao Distrito Federal, Brasília, mas a realidade não é essa. Nós estamos com toda a aplicação de satélites a monitorá-los. Ele e a sua trupe de desgoverno, de carniceiros, filhos da puta, que matam nos hospitais, matam na economia, matam a mão armada. São uns filhos da puta, terroristas. E vocês aí de 1.822 favelas, só no Rio de Janeiro, fora em 27 estados e no Distrito Federal, porque agora Portugal faz parte da geopolítica do Brasil. Eles, para não serem decretados crimes na Europa, fugiram para o Brasil, mas foram alcançados. Então nós temos a captura deste filho da puta e o seu clã, o seu grupo de assaltantes, exterminadores, covardes, que eles estão se evadindo, foragindo. O Barroso, na sua delação, deu os nomes dos que subornaram, através do dinheiro da USAID, a manipular as urnas eletrônicas quando ele estava presidindo o Tribunal Superior Eleitoral, quando ele estava já encarregado, através de suborno da USAID e de vários componentes do governo Biden, Obama, Bush e do Lourinho e do Clinton, família Clinton. Ele já fez a sua declaração e ele se encontra em fuga. Ele já quer esclarecer todas as posições que se submeteu neste grande arcabouço de funcionários públicos que se vendem por dinheiro a matar, exterminar políticos, qualquer um, porque eles têm preço.
Então quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. No momento o Brasil se encontra administrado pela Marinha do Brasil. Não há componente do Exército e da Aeronáutica. Nós estamos debruçados nos relatórios, acompanhando a este desgoverno que não tem nenhum aporte financeiro para pagar os salários atrasados, como também os ministérios, como também hospitais, porque eles raparam com o tacho. E os que ficaram aí, os ministros do governo desse impostor Moacir, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, rasparam o tacho. A FEBRABAN está sendo levantada pela Lei Magnificat. Todo o sistema financeiro brasileiro está todo ele sendo levantado pela Lei Magnificat e também do narcotráfico mundial, já que o dinheiro pernoita no Brasil através da Firjan, o dinheiro do narcotráfico, da compra e venda de armas e de todo tipo de crimes, pernoita na conta da Firjan. E dali ele estabelece o ceteris paribus para o resto do planeta. Já tudo identificado. Então, nós não queremos saber de barreiras, não queremos saber de nenhum filho da puta, de autarquia, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público Federal, Ministério Público Civil, qualquer filha da puta, FEBRABAN, qualquer um filha da puta que queira obstruir ou queira ocasionar ruído, principalmente as emissoras de televisão concessões que já estão caçadas. Já fizemos essa investigação quando estivemos em Brasília e arguímos contra o encarregado à época, Miro Teixeira, que saiu pelo Ministério Público algemado, fora do governo, por se tratar de uma pessoa de conhecimento da minha família. Evitamos que ele pegasse cadeia, mas ele colaborou bastante. Então temos todas as concessões. Sabemos tudo de vocês, seus filhas da puta deste governo de merda. Que vocês pegaram ele andando, mas não sabiam na ratoeira que vocês caíram. Seus ladrões filhos da puta. E temos bastas provas, temos tudo, e conforme determinações que levaram vocês à ambição de querer dominar as emendas PIX, de manipular com o orçamento brasileiro, pegamos todos vocês, seus filhos da puta. A única forma que vocês têm para se safar é obedecer. É estabelecer imediatamente como mandato tampão o senhor Messias Bolsonaro, aguardando as eleições de 2026, se forem possíveis, já que estamos fazendo uma devassa na área tributária em 27 estados, agora com Portugal e o Distrito Federal. Estamos passando a limpo governos, prefeituras e a puta que o pariu. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. Arbitragem internacional, justiça particular, justiça paga. Nenhum filho da puta que mandou dinheiro do Irã para o Brasil
para estabelecer o narcotráfico, para estabelecer feudos do judiciário, para estabelecer estados, governadores e prefeitos, está fora do alcance, já que vocês caíram na ratoeira estabelecida. Quando vocês chegaram, assumiram hábitos de querer saciar o seu ego, saciar a sua forma de governo com medidas opressivas e morais, seus filhos da puta. Então agora vocês todos vão colher o que plantaram. Estamos entendidos? E é o cargo, não é a pessoa. O cargo tem vida própria. E ele sabe qual vai ser o seu próximo passo. E te aconselho, fala que eu sou lindo, que você gosta da minha barba e do meu cabelão. Entendeu, seu filho da puta? Porque senão tu vai amanhecer na vala cheio de buraco, seu filho da puta. Porque o cargo, ele não permite a dúvida. Ele opera no que você pensa, ou que você age, ou que você determina, seu filho da puta. Entendeu? Tô sendo claro? Melhor advertência do que essa não tem outra, seus filhos da puta. Conforme determinação, meu Pix de sobrevivência, que eu vivo graças à ajuda de doações do povo brasileiro, que são poucos, mas que estica como se fosse chiclete. Meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com, plataforma Mercado Pago. Meu Pix de sobrevivência, meu CPF 510 466 44734, plataforma Banco Mercado Pago. Quero advertir a vocês, eu não tenho nada a temer com as minhas documentações, já que elas são uma ratoeira para qualquer um, para qualquer banco, para qualquer plataforma de ladrão. Todos estão caindo porque estão na ratoeira. E muitos vão cair ainda mais. Entenderam, seus filhos da puta? E agradece que não amanheceu furado que nem peneira, seus filhos da puta. E torno a repetir, esse Moacir, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, como sua parentela, entregou todos vocês de 88 facções do narcotráfico, de 10 superintendências do narcotráfico, de vocês, sicários mexicanos. Ele entregou vocês, militância del Chapo, eles entregaram vocês, entregaram o Supremo Tribunal Federal, que ficou encarregado da administração, também do Golfo, lá do Golfo. Pegaram todos vocês, eles entregaram todos vocês, porque eles agora estão apavorados e sabem que é prisão perpétua. Então nós já temos, e eles consagraram que todo o Comando Vermelho, as 88 facções, e todos os sicários, todos os mexicanos, todos os que estão habitando aqui no território de 27 estados e do Distrito Federal, como Portugal, que agora faz parte da administração brasileira, estão com a prisão determinada. Vocês vão ser levados ao cárcere como narcoterroristas, principalmente terroristas, porque eles já catalogaram. Não é o governo brasileiro
que ele já entregou o superintendente da Polícia Federal, conjuntamente com Lewandowski. Deram o nome de todos vocês, esses filhas da puta! Entenderam? Tô sendo claro? E chegaram para ele e falaram assim, não precisamos da colaboração de vocês, já sabemos quem são os terroristas, e vocês estão no meio, seus filhas da puta! Foi claro? Finalize isto o máximo possível e fiquem com Yahushua Merushhaim. Estamos já à captura, o F-16 estão a escoltar toda a cambada desses filhas da puta que serão levados à penitenciária da DEA em Miami. Todo mundo preso, prisão perpétua, seus filhas da puta. Un solo golpe quirúrgico podría modificar el rumbo del combate al narcotráfico. Hoy te voy a mostrar cómo una operación precisa de la Sedena y la DEA puso contra las cuerdas a una de las estructuras criminales más influyentes de México. Fueron decomisados $80 millones en efectivo, un avión ejecutivo de alta gama y una compleja red de blanqueo de capitales internacional, todo en una única acción coordinada. Pero este golpe no fue casual. Detrás de esta acción estuvo el hombre que el crimen organizado no ha logrado comprar ni amedrentar, Omar García Harfuch. ¿Cómo consiguieron capturar el avión sin que el cártel lo notara? ¿Qué secretos escondía el jet Gulfstream G450? Y, más inquietante aún, ¿cuántas aeronaves similares siguen surcando el cielo sin ser detectadas? Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de conocer cambiará tu percepción sobre la lucha contra el narco. El laberinto del dinero ilícito. Mover capital puede parecer sencillo, pero cuando se trata de millones en billetes físicos, cada uno representa una pista que podría llevar a las autoridades hasta el núcleo de la organización. El dinero del narco pierde su valor si no se puede gastar, y en años recientes, los gobiernos han clausurado muchas de las vías convencionales para mover grandes cantidades. Depositarlo en instituciones financieras es prácticamente inviable. Cualquier operación de gran volumen activa alertas. Las compras con grandes sumas en efectivo levantan sospechas. Vehículos de lujo, propiedades ostentosas e incluso alhajas pueden ser rastreadas. Enterrar el dinero es peligroso. La humedad, las plagas y el simple hecho de no poder utilizarlo lo convierten más en un problema que en un recurso. Entonces, ¿cómo movilizar miles de millones sin levantar sospechas? El banco aéreo de los chapitos. Durante décadas, los cárteles han utilizado técnicas de lavado, desde negocios como tintorerías y casinos hasta redes de testaferros y compañías fantasma. Pero los chapitos fueron más allá, crearon una entidad bancaria aérea. El Gulfstream G450 no era solo un jet de lujo, era una caja fuerte aérea construida para trasladar dinero sin dejar rastro. Un mecanismo tan refinado que superaba incluso a los sistemas financieros más avanzados. No cruzaba por aduanas, no dejaba rastro electrónico, no requería cuentas bancarias ni operaciones digitales. No era un esquema típico de lavado, era una red financiera clandestina a escala internacional. ¿Cómo funcionaba? El efectivo era empaquetado al vacío para evitar daños o contaminación, y cada bulto llevaba un código QR vinculado a un sistema contable oculto en la dark web. Las aeronaves seguían trayectorias específicas, diseñadas para eludir radares y puntos de inspección. Tras aterrizar en pistas privadas, los fondos eran distribuidos a múltiples destinos antes de ser canalizados hacia inversiones legítimas. Este sistema permitía mover millones sin que las autoridades pudieran rastrear el flujo monetario. Tecnología militar al servicio del narco. El Gulfstream G450 no era un avión común. Cada componente había sido adaptado para evitar su localización. Podía modificar su matrícula en pleno vuelo, llevando hasta 3 identificaciones diferentes en menos de 4 horas. Estaba equipado con inhibidores de señal de uso militar, tecnología reservada para ejércitos y agencias de inteligencia. Sus sistemas de comunicación cifrada operaban en frecuencias oficiales, haciéndolo virtualmente indetectable. Las rutas estaban estratégicamente planeadas para aprovechar las zonas ciegas de los radares, volando por corredores donde el relieve bloqueaba la detección satelital. Este nivel de sofisticación no solo burlaba a las fuerzas de seguridad terrestres, sino que incluso superaba las capacidades de vigilancia aérea de varias agencias internacionales. El verdadero problema para los gobiernos no era solo interceptar el avión, sino entender cómo un grupo delictivo accedía a ese nivel tecnológico. Pero el jet era apenas una pieza dentro de un esquema más grande, una banca descentralizada criminal. Cada billete dentro del avión ya estaba registrado en una red digital secreta.
El cártel creó su propio sistema bancario descentralizado, utilizando tecnologías similares a las de los bancos formales, códigos QR, bases de datos cifradas, y criptomonedas para realizar transacciones sin dejar huella. Pistas de aterrizaje ocultas funcionaban como sucursales móviles. Mientras los gobiernos vigilaban transferencias bancarias tradicionales, el cártel ya había migrado a un entorno donde el dinero podía transferirse en segundos sin pisar una sola entidad financiera. El plan era casi infalible, pero cometieron un error: subestimaron el poder del análisis de datos. El talón de Aquiles. Las fuerzas de seguridad comenzaron a detectar patrones en los movimientos financieros que coincidían con ciertas rutas aéreas. No importaba qué avión usaran ni cuántas veces cambiaran de matrícula, el flujo de capital dejó una huella digital imborrable. La misma tecnología usada para mantenerse ocultos terminó delatándolos. Y lo que antes era su mayor fortaleza, ahora se volvió en su contra. El engaño maestro. El golpe al Gulfstream G450 no fue suerte, sino el resultado de meses de operaciones encubiertas. Una maniobra quirúrgica para hacer que el cártel cayera en su propia trampa. Desde tiempo atrás, las agencias de inteligencia detectaban inconsistencias, transacciones multimillonarias sin origen ni destino claros, pero que coincidían con vuelos nocturnos en ciertas rutas. Parecían operaciones legales, pero algo no encajaba. El primer paso fue infiltrarse en la red del cártel sin ser detectados. Para eso, no bastaba la tecnología, se necesitaban tácticas de manipulación, paciencia y precisión. Atacar directamente no era viable. Enfrentar al cártel en el aire sin pruebas sólidas podría desatar un conflicto político y mediático. Así que optaron por algo más astuto: hacerles creer que todo seguía bajo control, cuando en realidad, sus movimientos ya eran monitoreados en tiempo real. Estrategia en 3 fases. Desinformación. Se difundieron reportes falsos que llegaron a oídos del cártel, haciendo creer que el enfoque gubernamental estaba en rutas marítimas y terrestres. Se divulgaron datos de supuestos operativos en puertos, carreteras y pasos fronterizos, logrando que bajaran la guardia en el aire. Infiltración. Con meses de trabajo, agentes encubiertos lograron acceso a los sistemas de comunicación del grupo criminal. No fue fácil. Se necesitó generar confianza, filtrar información limitada y, finalmente, integrarse en el círculo interno. Manipulación de rutas. No solo se trataba de detectar un vuelo, sino de hacer que el cártel usara la ruta que las autoridades querían. Para lograrlo, se generaron movimientos simulados en tierra que obligaron a los traficantes a elegir corredores aéreos que ya estaban comprometidos. El golpe final. Cuando el Gulfstream G450 despegó desde una pista clandestina rumbo a un destino desconocido, el equipo ya sabía lo que venía. Aunque no podían seguirlo en tiempo real, sí lograron empujarlo a una zona de intercepción previamente planeada. Una combinación de alteraciones en sus comunicaciones, interferencias sutiles y control sobre rutas oficiales llevó al jet directo a una trampa invisible. Al ingresar al área designada, el operativo se activó. No fue azar ni coincidencia, fue el resultado de una operación de inteligencia precisa, que explotó cada debilidad del sistema más sofisticado del narco. Segunda fase, la infiltración. Durante varios meses, agentes encubiertos lograron introducirse en los sistemas de comunicación del grupo criminal. No fue una tarea sencilla. Hicieron falta semanas de trabajo para ganar su confianza, dosificar la información compartida y, finalmente, acceder al núcleo del sistema de inteligencia interna de los Chapitos. Gracias a esta infiltración, las autoridades pudieron comprender cómo se diseñaban las rutas aéreas del cártel y qué patrones seguían en sus vuelos clandestinos. Se descubrió que los aviones no solo transportaban grandes cantidades de efectivo, sino que utilizaban un sistema de evasión sumamente avanzado, basado en algoritmos capaces de anticipar los puntos ciegos en los radares convencionales. Tercer nivel. Manipulación de trayectorias. La fase más determinante del plan fue modificar las rutas de vuelo. Los agentes no solo querían identificar un trayecto, querían guiar al cártel hacia el corredor aéreo más conveniente para su captura. Para lograrlo, crearon movimientos ficticios en tierra, operativos falsos y despliegues simulados, que empujaran a los traficantes a utilizar una ruta específica. Esta ruta estaba completamente vigilada y controlada por las fuerzas del orden, sin margen de error. Las comunicaciones intervenidas dejaron claro que el cártel confiaba ciegamente en su tecnología. Sus aeronaves eran indetectables para los radares comunes, sus sistemas estaban cifrados y sus trayectos tan variados que hacían imposible cualquier predicción. Pero lo que ignoraban era que cada pequeño cambio en sus rutas ya era analizado en tiempo real por un equipo especializado en tráfico aéreo y monitoreo de vuelos. El cártel había evolucionado, pero el gobierno también. El golpe final.
La operación culminó cuando se confirmó que el Gulfstream G450 había despegado desde una pista no autorizada rumbo a un destino desconocido. Los agentes sabían que rastrear el jet en tiempo real no era viable, pero sí podían asegurarse de que entrara en la zona de captura previamente planificada. Mediante una serie de engaños, interferencias sutiles en los sistemas de comunicación del cártel, y el control estratégico de las rutas aéreas legales, lograron que el avión tomara el camino exacto donde podía ser interceptado. Cuando el jet ingresó al espacio aéreo designado, la trampa se activó. No fue coincidencia, ni una operación improvisada, fue el desenlace de meses de infiltración, manipulación informativa y dominio total sobre los movimientos del grupo criminal. Lo que los narcotraficantes jamás sospecharon fue que, mientras creían estar operando de forma invisible, sus acciones ya eran observadas y dirigidas desde tierra firme. Al cruzar el último límite aéreo, el destino del Gulfstream G450 ya estaba sellado. Lo que vendría a continuación no solo destruiría uno de los esquemas de lavado de dinero más complejos del cártel, sino que destaparía secretos que nadie imaginaba. Interceptación en el cielo. El Gulfstream G450 volaba a velocidad de crucero, aparentemente sin desviaciones en su trayecto. Para la tripulación, todo transcurría con normalidad. En la cabina, los pilotos seguían el itinerario fijado, confiando en la tecnología de evasión que los había protegido durante años. Lo que no sabían era que, en ese mismo instante, sus movimientos estaban siendo monitoreados desde una base aérea secreta. Un equipo de especialistas analizaba cada variación en la señal del avión. La aeronave, que hasta entonces había sido invisible para los sistemas tradicionales, apareció de pronto en los radares de un nuevo sistema de detección diseñado para identificar objetivos en zonas de escasa visibilidad. El gobierno ya no dependía de los métodos clásicos. Había desarrollado una técnica innovadora basada en lectura térmica y algoritmos avanzados que identificaban patrones de vuelo inusuales. El plan se activó cuando el jet cruzó el punto exacto definido por los analistas. La orden fue directa: interceptar sin permitir escape. Desde una base militar en el norte del país, 2 F-5 de la Fuerza Aérea despegaron en una misión sigilosa. Su objetivo no era derribar al jet, sino forzarlo a aterrizar con precisión quirúrgica. En tierra, unidades de la Marina y la Guardia Nacional ya se encontraban desplegadas en la pista donde se esperaba que la aeronave descendiera. Nadie podía entrar ni salir, el cerco estaba completo. Dentro del jet, en pleno vuelo, los pilotos del Gulfstream comenzaron a notar fallos en los sistemas de comunicación. Al principio, interrupciones menores en la navegación, luego, una pérdida total de contacto con tierra. Y entonces los vieron. 2 F-5 se posicionaron a ambos lados del avión, en formación cerrada. Los pilotos comprendieron de inmediato lo que estaba ocurriendo. El protocolo del cártel ante estas situaciones era claro: intentar escapar si era posible. Y si no, destruir cualquier evidencia antes de ser capturados. La sorpresa definitiva. El asombro fue total cuando, al intentar realizar una maniobra de evasión, los pilotos descubrieron que el sistema de control de la aeronave había sido intervenido de forma remota. La misma tecnología de bloqueo de señales que usaban para evitar ser localizados ahora estaba siendo utilizada en su contra. Los F-5 lanzaron la advertencia final: descender de inmediato o se aplicarían medidas más severas. En tierra, el centro de mando del grupo criminal entró en estado de pánico. Las líneas de comunicación internas colapsaron. Nadie comprendía cómo las autoridades habían conseguido identificar la ruta exacta del avión. Trataron de alterar el trayecto con órdenes manuales, pero todo indicaba que el jet ya no obedecía a sus instrucciones. Mientras tanto, el escuadrón táctico se desplegaba para recibir la aeronave. Agentes altamente entrenados se posicionaron alrededor de la pista, mientras helicópteros Black Hawk aseguraban el perímetro. No existía posibilidad de fuga. Al tocar tierra, el Gulfstream fue rodeado en segundos por fuerzas especiales. La operación fue ejecutada con precisión quirúrgica. Antes de que los tripulantes pudieran reaccionar, el avión estaba completamente asegurado. Se ordenó la apertura inmediata de las puertas, y tanto pilotos como pasajeros fueron reducidos sin resistencia. Lo que hallaron en el interior superó todas las sospechas. Enormes cantidades de dinero organizadas meticulosamente, tecnología de encriptación avanzada y, sobre todo, una computadora portátil que contenía información de alto valor estratégico. El hallazgo. Más que un simple decomiso, el aseguramiento del Gulfstream G450 fue una revelación sin precedentes. Los agentes comenzaron una revisión detallada del avión: compartimentos ocultos, paneles secretos, rincones invisibles a simple vista, todo fue inspeccionado. Ya habían contabilizado $80 millones en efectivo, pero el verdadero tesoro no estaba en los fajos de billetes. Dentro de una caja de seguridad en la cabina de mando,
localizaron una laptop fuertemente cifrada, una pieza tecnológica que valía mucho más que el dinero transportado. Era la clave para descifrar el funcionamiento interno del sistema aéreo del cártel. El equipo de análisis digital comenzó a trabajar de inmediato. Sabían que el tiempo era crítico. Si la organización criminal descubría que el dispositivo había caído en manos del gobierno, podría activar protocolos de eliminación remota. Un solo comando desde su red podía borrar toda la información o incluso destruir físicamente el equipo. Para evitarlo, los expertos en ciberseguridad conectaron la laptop a una red aislada, sin posibilidad de comunicación externa. Al acceder a los archivos, lo que encontraron superó todas las expectativas. El alcance global. Los documentos dentro del dispositivo revelaban una estructura financiera clandestina a nivel internacional. No solo estaban los itinerarios de vuelo y registros de transferencias, sino también evidencia de operaciones con empresas fantasma en al menos 5 países. Pero lo más alarmante era el nivel de penetración del cártel dentro de instituciones oficiales. Correos electrónicos intervenidos, rastreo de movimientos de unidades policiales, protocolos internos de seguridad, incluso accesos no autorizados a sistemas de control aéreo. Los chapitos no solo estaban lavando dinero, estaban vigilando a quienes intentaban detenerlos. Este descubrimiento cambió por completo la dimensión del operativo. Ya no se trataba únicamente de un decomiso millonario, sino de una vulneración directa a la seguridad nacional. Los analistas cruzaron los datos de la laptop con bases de inteligencia internacional. Descubrieron que el cártel había creado su propia versión de SWIFT, el sistema utilizado mundialmente para transferencias bancarias. Solo que este sistema operaba en la dark web, mediante servidores descentralizados, sin pasar por ningún banco ni institución financiera formal. Cada paquete de dinero incautado en el jet llevaba un código QR único, vinculado a esa red digital. Era un sistema contable que permitía al cártel rastrear sus fondos sin necesidad de dejar huella en bancos o registros tradicionales. El cerebro detrás del sistema. La gran incógnita era quién había creado esa red. Los archivos revelaban que el sistema había sido desarrollado por un grupo de expertos en criptografía y ciberseguridad, reclutados en diversos países, todos operando bajo identidades falsas. Se trataba de una red diseñada para operar en la sombra, más parecida a una agencia de inteligencia privada que a un grupo criminal convencional. La revelación tecnológica. Muchos de los desarrolladores ni siquiera eran conscientes de que trabajaban para el cártel. Habían sido contratados bajo proyectos aparentemente legales de desarrollo de software, pero sus conocimientos técnicos fueron utilizados para crear una estructura financiera indetectable para las autoridades. El hallazgo de la computadora portátil transformó completamente el enfoque del operativo. Ya no se trataba únicamente de incautar dinero en efectivo, sino de rastrear una red digital que permitía movilizar fortunas sin restricciones visibles. Las agencias de seguridad sabían que el cártel reaccionaría con rapidez al notar que su avión había sido capturado. Y con mayor urgencia aún, al descubrir que su sistema financiero estaba comprometido. Sin embargo, lo que las autoridades no esperaban era que esta operación marcara el inicio de una nueva etapa en la lucha contra el narcotráfico. El dinero ya no viajaba en maletas, ahora lo hacía en forma de datos. Y el cártel estaba dispuesto a todo para proteger su arma más poderosa, la información. Reacción del cártel. Las primeras 12 horas tras el decomiso del Gulfstream fueron un terremoto al interior de la organización criminal. En cuestión de minutos, una operación que habían perfeccionado durante años colapsó. Pero no fue la pérdida económica lo que desató el caos. La laptop fue el verdadero motivo del pánico. El contenido almacenado en ese dispositivo era demasiado delicado, y los líderes, los chapitos, lo sabían. En el interior del cártel, la desconfianza se apoderó de todos. La primera medida fue recuperar el dispositivo a cualquier precio. Por medio de contactos de alto rango, ofrecieron sobornos que alcanzaron los $20 millones a funcionarios y agentes clave. Cualquiera que pudiera devolver o destruir la laptop recibiría una recompensa sin precedentes. Pero esa desesperación solo los expuso aún más. La rapidez y magnitud de las ofertas dejaban claro que la información contenida era vital. La segunda acción fue una depuración interna. Los líderes no podían aceptar que la operación hubiera sido saboteada sin la existencia de un traidor. Se inició entonces una revisión exhaustiva de comunicaciones y una serie de interrogatorios intensos a todos los involucrados en la logística de los vuelos. Los encargados de pista fueron los primeros en ser señalados. Sicarios comenzaron a buscar y eliminar a cualquier persona con acceso a las rutas aéreas. Algunos fueron interrogados violentamente, otros simplemente desaparecieron. Sin embargo, no encontraron al supuesto infiltrado, porque el operativo del gobierno había sido tan meticuloso que jamás imaginaron que habían sido manipulados desde el inicio. La paranoia se extendió como un virus dentro de la organización. Lo que antes parecía un sistema blindado,
ahora se sentía frágil. Como medida urgente, el cártel suspendió todas sus operaciones aéreas durante 48 horas, pero eso implicaba un problema mayor. Sin vuelos, el flujo de dinero se detenía, y eso representaba un golpe más grave que los 80 millones incautados. Cambio de estrategia. El tercer paso fue reformular toda la seguridad interna. Los chapitos implementaron nuevos protocolos de comunicación ultraencriptados, eliminando cualquier registro digital de sus actividades. Además, cambiaron sus métodos de transporte, dejaron temporalmente de usar jets privados y comenzaron a utilizar rutas marítimas con submarinos semisumergibles y drones de carga para trayectos cortos. Pero estas nuevas tácticas requerían tiempo para consolidarse, y el cártel necesitaba moverse rápido. El cuarto paso fue enviar un mensaje claro: los responsables del vuelo debían asumir las consecuencias. El piloto del Gulfstream y los operadores de tierra se convirtieron en los principales sospechosos. Sus familias fueron hostigadas, sus redes personales investigadas, y se ejecutaron represalias ejemplares. El mensaje era simple: los errores se pagan caro. Sin embargo, el cártel seguía sin comprender cómo habían sido descubiertos. Las dudas comenzaron a fracturar la confianza entre los altos mandos. ¿Se trataba de un ataque informático? ¿Alguien del equipo financiero dejó una pista accidentalmente? ¿O el gobierno tenía acceso directo a sus sistemas sin que lo supieran? La organización entendió finalmente que su mayor recurso ya no eran las armas, sino la información. La guerra había cambiado. Una nueva guerra. El golpe al Gulfstream no fue solo una pérdida económica, fue una advertencia. Por primera vez, el cártel fue alcanzado en el área donde se creía invulnerable, su sistema financiero aéreo. Los jefes tradicionales comprendieron que las tácticas del pasado ya no funcionaban. El narco convencional estaba muriendo. Lo que se avecinaba no era una guerra de territorios, sino una guerra de datos, inteligencia y tecnología. El cártel entró en fase de adaptación inmediata. El primer cambio fue eliminar por completo los vuelos con dinero físico. El riesgo era inaceptable. Ya no podían confiar en los cielos. En su lugar, ampliaron el uso de criptomonedas y plataformas financieras descentralizadas. El dinero que antes viajaba en maletas ahora se desplazaba por redes encriptadas en la dark web. Pero este nuevo sistema también traía peligros. Las autoridades ya habían comenzado a rastrear movimientos sospechosos en intercambios de criptomonedas, además de presionar a empresas tecnológicas para obtener datos de transacciones anónimas. El cártel comprendió que si quería sobrevivir, debía ser aún más sofisticado. Automatización del crimen. El segundo gran cambio fue la automatización del tráfico de drogas y dinero. Los chapitos invirtieron millones en drones de largo alcance, capaces de transportar cargas sin pilotos humanos. Estos vehículos podían volar durante horas a baja altura, sin ser detectados por radares tradicionales. A su vez, comenzaron a implementar submarinos semisumergibles de nueva generación, equipados con tecnología de navegación militar, capaces de transportar toneladas sin ser rastreados. La transformación del cártel. El cártel estaba evolucionando, convirtiéndose en una red global descentralizada de tráfico ilícito. El tercer ajuste clave fue la fragmentación de sus operaciones. Tras el incidente con el Gulfstream, los chapitos comprendieron que concentrar toda la información en un solo sistema los volvía frágiles y expuestos. Decidieron entonces dividir sus actividades en unidades más pequeñas y autónomas. Ningún miembro tenía acceso total a la estructura financiera ni a la logística general. Cada operador solo conocía lo esencial para ejecutar su rol. Esto garantizaba que, si una parte caía, el resto del sistema seguiría activo sin verse comprometido. El cuarto cambio fue el fortalecimiento de la seguridad informática y la inteligencia defensiva. El cártel reclutó expertos en hacking y protección digital, muchos de los cuales desconocían que estaban colaborando con una red criminal. Sus plataformas pasaron a funcionar bajo protocolos avanzados de cifrado, redes privadas virtuales, VPN, y servidores distribuidos en múltiples países. Dejaron de utilizar software comercial y construyeron su propio sistema de comunicación, el cual eliminaba todo rastro de mensajes tras su lectura. La dinámica del conflicto había cambiado. El cártel ya no combatía con fusiles, sino con códigos, sistemas encriptados y vehículos aéreos no tripulados. Pero el Estado también estaba actualizando sus métodos. La operación contra el Gulfstream fue apenas la primera etapa de una nueva estrategia, en la que el enfrentamiento ya no ocurría en las calles, sino en el entorno digital. Aunque el cártel logró adaptarse con rapidez, había alguien que siempre iba un paso adelante. Omar García Harfuch, el hombre que obligó a los capos a reescribir sus reglas. El estratega invisible. Harfuch no era un funcionario de seguridad convencional. No buscaba grandes titulares ni capturas llamativas para las cámaras. Su enfoque era diferente:
más preciso, más meticuloso, más letal. Él no perseguía cargamentos. Iba tras la infraestructura que sostenía al crimen. Desde que tomó las riendas en la lucha contra el narcotráfico, su objetivo fue claro: derribar el poder financiero y logístico del cártel, no solo arrestar sicarios. Cada una de sus acciones generaba un efecto dominó. Cuando los chapitos intentaron comprarlo, rechazó el soborno y atacó sus fuentes de ingreso. Cuando intentaron eliminarlo, sobrevivió a un atentado en 2020 en el que más de 20 sicarios fueron enviados a asesinarlo en plena Ciudad de México. Recibió 3 disparos y, en lugar de retirarse, volvió a la lucha con más determinación. La operación contra el Gulfstream fue un ejemplo claro de su táctica: golpear donde más duele, en el dinero. El propósito no era solo interceptar un avión, era demostrarle al cártel que ya no tenía el control total. Ese avión capturado fue un mensaje contundente: no están seguros ni en tierra ni en el cielo. Durante años, los cárteles habían actuado bajo una lógica simple: con suficiente efectivo, podían comprar silencio, borrar pistas y seguir operando sin freno. Pero ahora enfrentaban a un enemigo que no se vendía, y que conocía sus tácticas mejor que ellos mismos. Harfuch no combatía con fuerza bruta. Utilizaba inteligencia, estrategia y precisión quirúrgica. Eso los volvía vulnerables. Una guerra sin rostro. Tras el golpe al Gulfstream, el cártel se vio obligado a reconfigurar su estructura interna. Reforzaron sus medidas de seguridad, modernizaron sus canales de comunicación y comenzaron a dispersar su operación para evitar otro revés similar. Pero cada ajuste implicaba nuevas inversiones, más riesgo y más tiempo de adaptación. Mientras ellos intentaban ponerse al día, Harfuch ya preparaba el siguiente golpe. Para los chapitos, esto ya no era una pelea más. Era una guerra contra un estratega que siempre iba un paso por delante. Y aunque habían perdido el control de los cielos, sabían que la batalla no había terminado. Lo que había cambiado era el campo de juego. Ya no dictaban las reglas. La captura del Gulfstream fue una batalla, pero la guerra seguía evolucionando. El narcotráfico ya no es lo que era hace 10 años. Hoy, es una guerra de tecnología, análisis y maniobras invisibles. ¿Quién lleva la delantera? La gran incógnita ahora es: ¿puede el gobierno mantener el ritmo frente a un enemigo que se adapta más rápido que las instituciones que intentan detenerlo? Si quieres descubrir más sobre las operaciones encubiertas, las nuevas tácticas del crimen organizado y cómo está cambiando el juego, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que esta guerra puede ganarse con tecnología? ¿Lograrán los cárteles seguir operando sin ser detectados? Nos vemos en el próximo video. No te lo pierdas. Vamos tratar da Janja. A nossa primeira-dama está lá fora promovendo filme contra a suposta ditadura brasileira. Na China. A primeira-dama Janja Lula da Silva e a ex-presidente Dilma Rousseff participaram da estreia do filme Ainda Estou Aqui na China. Não. É Ainda Estou Aqui na China. Mas ela ainda está lá. O país é conhecido por controle rígido da mídia e violações de direitos humanos. O filme vencedor do Oscar retrata a história da família de Rubens Paiva, deputado federal morto durante o regime militar brasileiro, de 64 a 1985. A China autoriza apenas 34 filmes estrangeiros por ano e mantém rígida censura, proibindo produções que critiquem o Partido Comunista ou abordem temas como democracia e direitos civis. A permissão para a exibição do longa foi articulada pela Apex Brasil e pela Embaixada Brasileira em Pequim como parte da estratégia de ampliar relações comerciais. O filme já faturou 104,6 milhões do Brasil e 27,4 milhões de dólares no exterior, ou 159 milhões de reais. Somando o desempenho no exterior, com mais de 5,1 milhões de espectadores no país. Mas lá na China, André Marcília, você acredita que esse filme lá na China vai ter audiência dos chineses, com apoio do Partido Comunista, ou eu estou de brincanagem com a nossa audiência? Bom, isso tudo, Serrão, mostra como o Brasil, pelo governo brasileiro, se sente aliado à China. Isso é constrangedor, né? O Brasil estar aliado à China, o Brasil estar aliado à Rússia, a ditadores do mundo inteiro,
pessoal de Hamas e Hezbollah, e enfim, gente da pior qualidade humana, não é nem política, não é nem ideológica, não estou nem entrando nisso, é gente que é humana ou não, a gente está no terreno aqui do básico. Então, não existe sofisticação nenhuma, se é uma pessoa boa, não estou adjetivando, estou substantivando, é pessoa ou não. Então, dentro desse circuito é que nós circulamos enquanto governo em nome do povo, e fala de filme, a Janja pede ridiculamente, pede pro presidente nem dá para chamar aquilo de presidente da China, enfim, para o ditador chinês. Talvez ele não seja presidente da China, talvez seja até do Brasil. Vai saber. Pois é, talvez. Aliás, a gente tem essas parcerias não só no governo, é bom lembrar que o próprio STF tem feito algumas boas parcerias com o STF chinês, e daqui a pouco eu acho que eles podem até ir para lá e trocar. Põe o ministro lá, estaremos em maus lençóis com uns ou outros. Vocês me ouvem ou travou aqui? Não, estamos ouvindo. Epa. Pode continuar. Como diria o secretário de Educação do Rio de Janeiro, ovo. Secretário de Educação do Rio de Janeiro, ovo. Opa, voltei. Deu uma travada, mas voltei. E a China, eu ia falar a Xinja, a Janja, ela chegou a falar para o ditador chinês censurar, olha, queremos que censurasse aqui o TikTok, né? E ele falou, olha, que censurem vocês que censurem, ainda tomou um pé lá, né? Vocês que censurem, querem censurar, vocês que censurem. Quer dizer, é nesse lugar, um constrangimento internacional, é nesse lugar que o Brasil se coloca. A gente consegue estar ao lado dos ditadores mais cruéis do mundo e ainda passar vergonha e constrangimento maior do que o que a gente já passa normalmente. O Brasil está num problema sério, né? Os nossos governantes vão para fora, gastam o nosso dinheiro, não contam o que vão fazer, não contam quanto gastaram e ainda nos fazem passar vergonha. E é aquilo, né, Darcio Bracarense? Ainda estou aqui na China. É dose para mamute, hein? Não, e eu precisava fazer um comentário, porque isso dá mais ou menos a dimensão da mentalidade dessas pessoas. Na pauta anterior, a gente falava do pedido da Fernanda Montenegro. Segundo o portal A People with Money, a Fernanda Montenegro faturou, isso em 2022, 96 milhões de reais em um ano. Ou seja, uma pessoa que fatura 96 milhões de reais está pedindo para poder taxar o mais pobre. Veja que coisa dissonante. Agora, a dissonância das dissonâncias. A Janja, na China, falando de repressão. É inacreditável. Na China, é mais ou menos como um batedor de carteira querer falar com o Lula sobre como é que funciona roubo, assalto, qualquer tipo de coisa do tipo. Chega a ser até inacreditável. Enfim, mais uma vergonha mundial que a Janja nos faz passar, né? Agora, Cláudio Franco, vamos exibir aquilo que muita gente está dizendo aí nas redes sociais, que foi uma vergonha concreta lá na China. A Janja, ela faz um apelo. Mostra o apelo que ela fez. Com a chegada de Ainda Estou Aqui na China, podemos afirmar, mais que nunca, que esse filme que tanto nos orgulha ganhou o mundo. Com Ainda Estou Aqui, a população brasileira, principalmente os nossos jovens, puderam conhecer e compreender os horrores de um regime autoritário. Um regime que matou milhares de homens e milhares de mulheres. E por isso que hoje eu estou aqui para poder vivenciar esse momento junto com a ex-presidenta do Brasil e hoje presidenta do Banco dos BRICS, Dilma Rousseff. A presidenta Dilma viveu na pele os horrores da ditadura militar no Brasil. Foi presa e torturada, assim como Rubens Paiva. E agradecendo imensamente por ela ainda estar aqui e ter marcado a história do Brasil, como a primeira mulher a presidir nosso país. Peço licença para pedir para vocês uma salva de palmas ao nosso coração valente. Uma salva de palmas, uma salva de... Jaqueline Tenório, me diga, elas merecem uma salma de palmas? Eu tô aqui tentando digerir essa palhaçada ainda, salma de palmas, mas também não, o que esperar, né? Não esperava nada diferente vindo dela, não.
Mas enquanto o Brasil está afundando, dia após dia afundando em problemas reais, em corrupção, em abandono do SUS, a falta de emprego, Janja e Dilma estão lá desfilando. Não é nem o socialismo de iPhone, né? É o socialismo de Hermé, porque elas podem com o nosso dinheiro. Elas vão lá divulgar a ditadura brasileira que existiu e que não existe hoje em dia, né? A nossa juristocracia não existe, os nossos ditadores de toga não existem. Não existe nenhum preso político aqui no Brasil hoje em dia. Não existe nenhuma pessoa presa por crime de opinião. Não existe nenhuma pessoa presa por estar rezando na rua. Enquanto isso, elas estão lá, falando de democracia do país onde a censura é banal, é coisa do dia a dia. Então acho que esse filme não vai fazer nenhum sucesso lá, porque, nossa, mas o que tem de diferente? Normal isso aí, não tem nada de diferente daqui. Eles fazem perseguição política e eles têm campo de concentração na realidade. O chinês está olhando para isso aí e está achando que é fichinha. Está falando, pronto, quero nem ver. Então, enquanto elas discutem, né, e fazem essa salva de palmas aos regimes que oprimem o seu próprio povo, tá muito fácil bancar a defensora da democracia quando tá na primeira classe, hospedada num avião num hotel 5 estrelas, né? Essa turma aí vive falando de democracia, liberdade, que o Brasil escapou das garras da segunda onda da ditadura e tudo mais, quando realmente o que eles querem é o controle absoluto e regalias políticas. Enquanto isso, o povo brasileiro que lute, porque o glamour revolucionário sempre teve um preço e sempre foi a gente que pagou. Mas a gente não aguenta mais pagar isso não. Jaqueline Tenório, obrigado pela sua participação sensacional do Bradock Show. Eu que agradeço. De hoje, nossa convidada. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero ter contribuído que seja pelo menos um pouquinho aqui com esse programa maravilhoso. Contribuição gigantesca. Grande beijo para você. Obrigado. Você está ligado no Bradock Show. Muito obrigado. Golden Brasil, porque o seu dinheiro vale ouro. E vamos continuar com as bobagens brasileiras na China. A gente vai exibir para você daqui a pouco um mapa de cabeça para baixo. E foi coisa da Dilma isso? Não. Foi coisa do Márcio Pockmann? Não. Daqui a pouco o Darcio Bracarense vai explicar se isso é coisa de quem. Já a gente explica. O ex-presidente, a ex-presidenta, se você quiser chamar, Dilma Rousseff, exibiu em evento na China o novo mapa mundi do IBGE, com o sul voltado para cima e o Brasil posicionado no centro. Sul voltado para o norte é legal, genial, né? Presidente do IBGE, Márcio Pockmann, que acompanhava Dilma no evento, afirmou que a versão invertida do mapa teve êxito instantâneo. Como, hein? Segundo Pockmann, o novo mapa abriu um importante debate sobre o Brasil diante da nova geopolítica global impulsionada pela emergência do Sul global. Essa não é a primeira alteração do Instituto. Em abril de 2024, o IBGE já havia lançado a versão com o Brasil no centro, mas sem inverter o mapa. O atlas anterior do IBGE apresentou uma série de erros, como troca de mapas dos períodos Jurássico e Cretáceo, uma diferença de 70 milhões de anos apenas. Pequeno detalhezinho. Informações incorretas sobre os períodos geológicos. Darcio Bracarense, isso foi uma burrice de dinossauros ou é um problema também, como eu acho que você vai explicar, dos dinossauros canhotos da América Latina? Não, eu acho engraçado o Postman dizer que o mapa que ele criou abriu um debate. Na verdade, esse debate acontece há muito tempo e a inspiração desse mapa é de um artista uruguaio, pelo menos a inspiração deles, né? O Joaquim, o nome dele é Joaquim Torres Garcia. Tá aqui anotado aqui, até anotei para poder falar com vocês.
Pois é, esse mapa, na verdade, ele traz a ideia de uma espécie de contraponto ao que seria um eurocentrismo. Eu sempre digo que todos eles são marxistas, né? Obviamente, Marx nasceu em Teixeira de Freitas, ou talvez em Pindamonhangaba, e não na Europa. Pois é, todos eles são marxistas. Ou em Niterói, né? Porque o Partido Comunista foi fundado lá na minha cidade, pô. Peraí, pode ser também. Ou eu falo Teixeira de Freitas por conta da situação da Bahia nesse momento. Hoje foi tema aqui, né? Então, prestem bem atenção. Na verdade, existe aí uma militância entranhada dentro do governo e, aos poucos, ela começa... É isso aí, pessoal. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.